muy relacionado, al menos apreciación personal, con los diagnósticos que ustedes dan, un tema que yo creo que es una piedra angular de esta crisis que estamos viviendo, que es el tema de la protección social. Nosotros vemos que finalmente esta pandemia ha exacerbado ciertas características, creo yo, de nuestra sociedad chilena. O sea, se pide, por ejemplo, a la gente que se quede en casa, pero ahora nos percatamos del problema de que mucha gente, sobre todo la clase media baja, los sectores más vulnerables, muchas veces viven de la informalidad, muchas veces sus trabajos finalmente desaparecieron con esta crisis y se les pide quedar en casa, pero si se quedan en casa no hay ingreso y entonces no se subsiste. En ese sentido, el gobierno ha tratado de defender las medidas que ha tomado para paliar los efectos sociales de esta crisis. Aquí se nombra, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia, las cajas de mercadería, la ley de protección del empleo. El día de ayer en el Senado se aprobó una ley para evitar que se corten los servicios básicos en pandemia. En fin, hay un largo etcétera de medidas que se han tratado de tomar, pero sin embargo también hay una crítica por parte de la oposición mayormente de que estas medidas que se han tomado no son suficientes para asegurar que las personas finalmente vivan de manera digna, de manera correcta, que puedan paliar sus necesidades durante esta crisis. Más allá de lo que yo pueda opinar o lo que los distintos sectores opinen respecto a cómo el gobierno actúa, me gustaría que ustedes, desde su perspectiva, me hicieran más que nada un análisis, un diagnóstico. ¿Cómo creen que el gobierno, dentro de lo complicado que ha sido, y también la clase política, el poder legislativo, ha actuado en cuanto a la materia de protección social? Un paréntesis, que a mí es algo que me impresiona bastante, o más que me impresiona, me preocupa un poco. Ministerio de Desarrollo Social, tuvimos el cambio del ministro Sichel, luego entró el ministro Monkeberg, el día de ayer dio positivo por COVID, o sea, un ministerio que es vital para esto que yo le estoy hablando, ha estado, por lástima, muy movido en el último mes. Entonces, me gustaría partir con la palabra del diputado Chalper con su diagnóstico de cómo ha sido la protección social por parte del gobierno, por parte de los distintos actores durante esta pandemia. Mira, yo a modo de introducción dos ideas y después analicemos la cuestión en concreta. Si uno se acuerda de los debates presidenciales en Chile, tú te acordarás que teníamos distintos periodistas de distintos canales de televisión que preguntaban sobre el Acuerdo de París, sobre la OSCD, sobre el aborto, sobre temas que uno no sabía si estabas viendo el debate de Francia o de la costa de California o si estabas viendo el debate de Chile. Porque ¿qué es Chile? Que aquí a algunos se les había olvidado. Que hoy día 1,5 millones de personas no tienen acceso al agua potable. Que todavía 180.000 personas viven en campamento. Que el ingreso promedio muchas veces es de 350, 400.000 pesos por familia, per cápita. Ese es Chile. Y yo siento que nos había hecho muy mal estar en esta sintonía de que estábamos en las vísperas del OSCD. Porque acá lo que se produjo es que los grupos más vulnerables del país fueron invisibilizados. Aquí hubo un esfuerzo por parte de Alfredo Moreno, que fue muy menospreciado, por intentar generar un mapa de la vulnerabilidad, que nadie lo tomó en cuenta, digamos la firme, a nadie le importó, porque se había instalado en Chile, que éramos todos de clase media, o que había una creciente clase media, pero aquí esta pandemia nos ha obligado a volcar la mirada nuevamente en esos sectores que se han visto invisibilizados por mucho tiempo. Y lo segundo, que es importante que tengamos a la vista, es que esta pandemia es tremendamente incierta. No en Chile, en los países, o sea, a ver, yo te diría que si uno mira con frialdad lo que fue el proceso en Italia, en España, incluso en Alemania, que son los países que yo por lo menos voy a observar un poco más, dejemos fuera el contexto latinoamericano, porque yo creo que hay que ser muy mezquino para no reconocer que Chile en el contexto latinoamericano lo ha hecho bien. Lo que pasa es que uno en estas cosas tiene que tratar de inspirarse en aquellos que lo han tratado de hacer un poco mejor que uno. Y la incertidumbre es muy complicada, porque tú me dices, mira, el ingreso familiar de emergencia es insuficiente. ¿Tú estás insuficiente desde qué punto de vista? Po? Esta pandemia va a durar 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses o 15 meses. Y eso es clave, porque en el fondo el gasto público que involucra asegurarle una renta básica a todos aquellos trabajadores informales que viven al día es muy distinta de acuerdo a la duración que esto tenga. Oye, la ley de protección al empleo, que no es algo que se nos haya ocurrido a nosotros, esto de garantizar la estabilidad laboral por la vía de acudir a sus seguros de cesantía, es algo que se implementó en otros países. Entonces, yo siento que uno cuando mira el global, obviamente nosotros teníamos una red de protección social que era mejor que lo que se recibió el 90, y yo me encargo de decirlo muchas veces, porque mi amigo del Frente Amplio, que no digo que sea Garín, pero creen que Chile partió con ellos, entonces que todo lo que se había hecho atrás era pésimo, ¿se fijan? Pero también teníamos ciertos déficits que eran reales, y en eso yo entro a la centro derecha
soy de los que creen que tenemos que ir caminando hacia un seguro único de salud que asegure garantías mínimas a todos, soy de los que creen que el pilar solidario y tener una pata de repartición solidaria dentro de las pensiones no es un pecado mortal. Entonces, yo creo que, pero más o menos íbamos caminando hacia allá. Entonces, yo personalmente creo que acá lo que tenemos que hacer es desglosar muy bien cómo vamos a hacer este plan de levantamiento, distinguir lo que vamos a tener que hacer con las familias, donde yo me acerco mucho al planteamiento de quizá una renta básica o un ingreso familiar de emergencia más proyectado. Y en el caso de las empresas, mire, hay algunos que le tienen fobia a las empresas, pero los países normalmente dan empleo a las empresas, ¿eh? Normalmente, yo no conozco, no, digamos, no conozco casos muy exitosos donde el principal empleador sea el Estado, ¿eh? Entonces, las empresas, evidentemente hay que facilitarles el acceso al crédito más de lo que lo hemos hecho. Yo creo que el crédito FOGAPE no está siendo suficiente. Y junto con eso, yo creo que hay que apostar por un subsidio a la contratación que le permita a las pequeñas empresas hacer que la gente que hoy día vive en la informalidad, que es algo de lo cual deberíamos sentirnos avergonzados, transite a la formalidad. Y yo creo que si nosotros hacemos una política bien pensada de asegurar cierta renta mínima mensual, y junto con eso somos capaces de generar cierto plan de levantamiento para las pymes, para las micropymes, y perdonen, y aquí último comentario para escuchar a Renato, también a las grandes empresas, porque aquí se ha instalado un discurso anti-grande empresa. Mire, los alemanes tienen varios problemas, pero no son tan idiotas, y por algo salvaron a Lufthansa, porque se dan cuenta que Lufthansa no es solamente los empleos que genera, sino que es estratégico respecto a distintas industrias. Entonces aquí cuando algunos generan como una especie de fobia a rescatar a la TAM, quiere decir que no conocen en lo más mínimo lo que significaría que caiga la TAM para nuestros pequeños agricultores, para nuestros pequeños mineros, que básicamente se valen de la TAM principalmente para hacer todo su tipo de transacciones comerciales. Entonces, yo creo que acá tenemos que dejar el panfleto y tratar todos de colaborar con altura de miras acerca de cómo hacemos un plan económico sostenible. Eso, don Joaquín, a modo de introducción. Muchas Oye, aquí gracias, don mira, tenéis Diego. dos abogados y además buenos para hablar, entonces si no nos cortáis podemos estar aquí No, hasta quizás qué yo hora. feliz, feliz, tenemos todo el tiempo No, del no, mundo. no, no, si Garín, por favor, yo escucho feliz a Renato. Buenísimo. Diputado Garín, adelante. Bueno, yo creo que la pregunta por la protección social tiene que ver con cómo orquestamos el gasto del Estado. La izquierda repite como una consigna y un eslogan el hecho de que el Estado en Chile sería muy pequeño, cuando da más del 21% del empleo. Si comparamos con Argentina, que es un Estado elefantiásico, da solamente el 11% del empleo del Estado argentino, es decir, Chile tiene una gran cantidad de empleo público en comparación con Argentina, por ejemplo. Este no es un Ahora, Estado pequeño. ¿cuánto de eso, Renato, es Codelco? Solo para, no que te quiera interrumpir, pero yo creo que Codelco juega un rol muy importante ahí, ¿no? Sí, Codelco juega un rol importante, pero también hay régimen de subcontratación, entonces no es Sí, todo Codelco lo que va dentro del porcentaje, pero tienes razón. lo sustancial es que hay una especie de error de apreciación en la izquierda respecto de que el Estado sería muy pequeño, cuando el Estado no es pequeño. El problema que tenemos con el Estado de Chile es que es un Estado profundamente ineficiente porque está hecho con los cánones del siglo XIX. El mismo estado de la Constitución del 33 es el mismo estado de la Constitución del 25 y es el mismo estado de la Constitución del 80. En Chile nunca hubo una reforma del Estado como la pensamos hoy día en 150 años. Y eso es gravísimo. Eso es muy grave. Entonces, claro, ahora se quieren colocar todos estos parches que ya... Claro que los parches te colocan el tema de los gobernadores, te van cambiando las prioridades, pero el Estado sigue siendo el mismo. ¿Cómo se explica, por ejemplo, que la ley de presupuesto desde la Guerra Civil del año 1891 no haya sido revisado nunca en base cero? O sea, hemos estado reajustando el mismo presupuesto durante 130 años. Ya han pasado 2 guerras mundiales, una pandemia, la transición, una dictadura, y todos los que han pasado por el gobierno siguen reajustando el mismo presupuesto. Arturo Alessandri en el año 32, cuando vuelve, arma un presupuesto que uno podría decir es parecido a una base cero, después lo hace Frei, y después lo hace la dictadura en los 80, pero nunca hemos discutido en contextos, digamos, de orden democrático normal, una ley de presupuesto. Y noten ustedes que aquí podría haber una nueva constitución y seguir con la misma ley de presupuesto de siempre. O sea, hacer todo de nuevo en la arquitectura estatal, toda de nuevo, completa, y seguir gastando igual. Y esto es el absurdo de por qué ciertos sectores como la ANEF, por ejemplo,
se niegan a discutir en base cero el presupuesto, creyendo que una discusión en base cero va a significar miles de despidos y miles de recortes, cuando es todo lo contrario, es revisar por qué el Estado no funciona en ciertos aspectos y dónde sí se podría invertir. Yo considero que 75.000 millones de dólares para un Estado como el chileno es demasiado dinero. O sea, si no nos metemos con cuidado de dónde está gastando esa plata, es imposible que retenemos el gasto social en Chile. Yo creo que plata hay. Lo que pasa es que tenemos un Estado profundamente ineficiente, como les digo, no discute su presupuesto básico. Hace 130 años hubo una guerra en ese momento, entonces eso te muestra un poco de lo anquilosado que está el Estado de Chile, y nuestra arquitectura jurídico-institucional descansa en la práctica, de facto, sobre este Estado que es un Estado del siglo XIX con problemas del siglo XXI. Dicho eso, me parece que ese marco explicativo lo que coloca por delante después es ¿qué ocurre o sea, visto esto de la economía nacional, digamos, qué ocurre en la economía familiar? Efectivamente, los ingresos en Chile son muy bajos, los sueldos son bajos, pero lo que sí hay en Chile, y que fue visto en un comienzo de la transición como un plus de Chile, es que había mucho espacio para endeudar a las familias, ¿no? De hecho, las grandes políticas públicas de la concertación durante los primeros 16 años de la concertación son básicamente deuda. Deuda en el CAE, deuda en lo hipotecario, deuda como instrumento privado de acceso a bienes y servicios. Eso tocó un punto hasta que hoy día tenemos 5 millones de personas en DICOM, 5 millones de personas naturales en DICOM, lo que es una locura realmente, ¿no? Si pensamos que hay 8 millones de personas activas económicamente en Chile, 9 millones, más de la mitad está en DICOM. Eso es un agujero, una perforación en la economía nacional evidente. Entonces uno debe preguntarse, ¿por qué está tan endeudado el chileno medio? ¿Por qué está tan endeudada la pyme? Y la respuesta es que tenemos políticos, como bien reconocía el diputado, de lado y lado, cuya única política pública es endeudar. Ya endeudaron a la familia, con Ricardo Lagos por delante, y ahora al propio Ricardo Lagos Escobar le preguntan qué hacemos ahora, y la respuesta de él es, contraigamos deuda pública ahora. O sea, ya endeudamos a la familia y ahora endeudemos al Estado. Eso me parece a mí que es un sinsentido absoluto, siendo que no hemos ordenado el presupuesto, y siendo que tenemos ahorros soberanos de cerca de 20.000 millones de dólares más o menos, que tampoco se puede traer todo de un suaca. No todo de una, pero sí podemos. Entonces, una clase política que ha pensado el desarrollo del país, tanto en lo familiar como en lo nacional, a punta de deuda, te trae necesariamente a escenarios como este, donde está mal gastada la plata, está mal pelado el chancho claramente en el Estado de Chile, y te están forzando, porque eso es lo que están haciendo, ¿eh? Briones no quiere endeudarse. Briones es más parecido a lo que estamos diciendo nosotros aquí, pero hay una presión sostenida de la oposición, sobre todo, de sectores del Frente Amplio, y también de Chile Vamos, que poco menos que endeudarse es el único camino para demostrar responsabilidad, cuando es todo lo contrario. O sea, basta informarse un poco de lo que hace la banca internacional con los bonos soberanos, lo que hace el FMI, que básicamente condicionan políticamente a los países para un lado o para el otro. Entonces aquí hay una izquierda muy poco reflexiva que no se da cuenta que si hacemos esa constitución hermosa que muchos imaginan con muchos catálogos de derechos, después esos derechos hay que pagarlos. Tiene que haber un Estado en capacidad de ejercer esas políticas públicas y pagarlo, que van a costar miles de millones de dólares. Entonces, si endeudamos a Chile ahora, lo que vamos a estar construyendo es un candado ideológico para el futuro, para no ejercer esas políticas públicas, y van a quedar en la Constitución como meras declaraciones y van a generar más frustración y más indignación. Entonces es una trampa, un candado a la deuda externa que lamentablemente lo están empujando dirigentes de centro-izquierda. Oye, yo agrego dos cosas más, porque creo que lo que dice Renato es muy interesante y creo que vale la pena tomárselo muy en serio. Adelante, Fíjate que cuando uno piensa en la política, ¿y por qué es tan importante que en la política no esté reservada a una especie como de comidillo medio ordinario y medio rasca de trifulcas sin mucha importancia? Porque fíjate que para pensar un Estado moderno y una economía sostenible son discusiones de muy largo aliento, que no son superficiales. Mira, acá en Chile hace mucho tiempo que no hemos hecho migración laboral hacia campos donde tengamos potencialidades mundiales. No hemos sido capaces de tener políticas de Estado en materia energética, en materia hídrica, en materia ambiental. No hemos sido capaces, bueno, el presupuesto base cero, que es lo que menciona Renato, que a mí me parece que hay que tomárselo muy en serio. En fin, o sea, no tenemos una discusión política que te permita dar un salto en donde tú ya eres capaz de discutir, no en base a la trifulca diaria, no sé si me explico, sino que lanzándote en temas de mediano y largo plazo, que son definiciones estratégicas, donde tú tenés que tomar un acuerdo que tenga, porque a ver, ni una política pública que realmente sea seria se mide en 2-3 años, son cuestiones a mucho más plazo. Los alemanes, que no sé si son reproducibles, tienen una cosa que se llama la coalición FEATRAC, que consiste en la capacidad de ponerse de acuerdo en un plan de Estado entre las coaliciones, y es un verdadero contrato donde la clase política se pone de acuerdo en políticas de largo plazo. Aquí en Chile eso no existe, y eso es muy trágico,
porque además que muchas veces los que llegan al poder son caudillos. Fíjese usted que los que han llegado al poder es el bacheletismo, con todo lo que aprecio al presidente Piñera, el piñerismo. Entonces son grupos de personas que un poco cruzan los partidos, pero que no forman lógicas institucionales. Esa es una dinámica muy poco adecuada de funcionar políticamente. Y lo segundo, a propósito de lo que además decía ahí Brian Ramírez, oye, enfrentarse al Estado hoy día es enfrentarse a un festival de gente, que mira, qué bueno el dato que da Renato en proporción a Argentina. Yo te diría que es una cantidad de grupos de interés que se han pululado dentro del Estado y que tienen capturado el Estado. Y hay que tener una valentía tremenda para enfrentarlos, porque mira, yo te voy a decir una cosa que no la he dicho ni una parte, pero el fin de la reelección indefinida también tiene una externalidad en eso, aunque parezca increíble, porque muchas de esas redes clientelares normalmente se estructuran sobre la base parlamentaria. Entonces, terminar con la reelección infinita también de alguna manera te va desarticulando esas redes que tienen muchas veces capturado el aparato del Estado y que al final el gran perjudicado, mira la paradoja, son precisamente los más vulnerables, porque son ellos los que dependen de un Estado eficiente y moderno. Entonces, yo creo que todas estas son las discusiones que tenemos que empezar a tener, y para eso, señor Joaquín, la gente que nos está viendo, tiene que dejar un poquito de lado el TikTok y empezar a dedicarse a la política, a leer un poquito más, un verbo que está medio abandonado, y efectivamente dedicarse ojalá a lo público en serio, teniendo a la vista que en eso nos jugamos mucho. Un par de datos que me gustaría dar a propósito de lo que hablan de la ineficiencia del Estado, la eterna promesa de modernización que tenemos del Estado. Desde el 2009 a la fecha, esto según la Dirección de Presupuesto, la partida de educación pública destinada a educación básica, media y particular ha aumentado en 4.000 millones de dólares. Sin embargo, uno ve la prueba Simpson, uno ve la prueba PISA, y las brechas entre colegios particulares y entre liceos se mantiene estable. Ahí no necesariamente hay una causalidad, pero te da para pensar en cómo estamos efectuando el gasto. También uno ve, por ejemplo, la cantidad de funcionarios públicos que cambian entre gobierno y gobierno. Y uno lo compara con otros países donde el Estado tiende a ser más eficiente y el número es mucho menor. Entonces, da para pensar de qué tenemos que hacer con nuestro Estado para que sea más eficiente, para usar los recursos, creo yo, escasos que tenemos. Respecto a lo último que estábamos hablando de protección social, hablamos un poco del acuerdo económico, y quiero llevar la conversación para esa parte. Al menos hasta antes de comenzar el conversatorio, la última actualización que yo tuve es que todavía no se llegaba a un acuerdo en la Comisión de Hacienda del Senado para llegar a un acuerdo. Se hablaba de 12.000 millones de dólares, se hablaba que la piedra de tope por ahora era el ingreso familiar de emergencia, que lo que la oposición pide finalmente es que para una familia de 4 personas, si no me equivoco, esté por sobre la línea de la pobreza. Independiente de todas estas peleas, que ojalá creo yo que se firme hoy el acuerdo, y si no, por lo que decía el senador Pizarro, se tendría que hacer para la próxima semana, ¿cuáles deberían ser los ejes principales de este acuerdo? Porque al final se habla de protección social y de lo que el Estado tiene que empezar a poner igual para que la gente pueda sustentar sus necesidades, pero si en el largo plazo no tenemos una economía estable que genere empleo, que dé ingreso a la gente, no hay Estado que aguante que estemos todo lo que parece que va a durar esta pandemia subsidiando a la gente, a menos que precisamente caigamos en lo que decía el diputado Renato Garín que queremos evitar, que es endeudarse con el Fondo Monetario Internacional, etc. De hecho, un paréntesis que quiero hacer, que la propuesta que el diputado Renato Garín había dicho, presupuesto base cero, reajustar el presupuesto actual y redirigirlo a otras partidas puede ser una solución. ¿Qué pueden decir respecto a eso? ¿Cuáles deberían ser los principales ejes de este acuerdo que, insisto, ojalá se pueda cerrar pronto? Partamos con el diputado Garín, si no me equivoco, partió por último el diputado Schalper. A ver, yo creo que 12.000 millones de dólares es harta plata, ¿ya? O sea, decir que es poco es bien infantil y adolescente. O sea, 12.000 millones de dólares es muchísimo dinero, al punto que puede ser mucho. O sea, que esto puede tener consecuencias inflacionarias si esto se tira a la calle completo. 12.000 millones de dólares para el Estado de Chile es más o menos un sexto del presupuesto actual. Está subejecutado más o menos del orden de 30.000 millones de dólares más o menos en la última cuenta que yo estuve mirando. Si pudiéramos redestinar un tercio de eso que está sin ejecución, sin echar a nadie, sin echar abajo ningún edificio ni nada, yo creo que podríamos salir adelante. O sea, esto de exigir dinero fresco, como dice un diputado, que insiste mucho en esto. ¿Quién es ese diputado? Un diputado de Hacienda. Insiste en esto del dinero fresco, que no es necesario que sea fresco. Si esto tiene Pero tú que ser sabes por qué dice eso, ¿no?
Claro, porque no quieren que el presupuesto se reasigne. No, y no Sí, solo eso, sino que porque ellos sienten que si se reasigna gasto social, al final hay que echar gente y tienen todo claro, un prejuicio sí. que es muy propio de alguien que funciona sobre categorías muy estrechas. Perdón, dale más. Sí, de acuerdo en eso. O sea, efectivamente la discusión presupuestaria en Chile está cruzada por dogmas de lado y lado, digamos. O sea, yo decía la otra vez que los keynesianos y los neoliberales llevan 60 años peleando en el mundo, pero en Chile van a llevar como 100, digamos, porque aquí no hay ninguna renovación ideológica en ningún tipo, ni en ninguno de los dos lados. Entonces, cuando uno dice 12.000 millones de dólares, ok, esa cifra podemos llegar de diversas maneras. La deuda, de por qué me preocupa tanto esto de la deuda, es porque hay un tema casi obsesivo en la clase política de sacarle un rédito comunicacional a endeudar al Estado. Es decir, mire cómo somos de compasivos que endeudamos al Estado para ayudarlo a usted. Y eso es un error conceptual porque la gente paga al final igual. Después, Pero es verdad que lo creen. así es lo creen. Entonces, yo diría, lo primero diría, ordenar la plata es lo básico que hace cualquier familia y que hace cualquier Estado moderno en el mundo. Y eso en Chile no lo hemos hecho. Y no lo pudimos hacer durante la transición, no se puede hacer ahora. Hay una especie de veto de los grupos de interés, como dice el diputado, de corporaciones que se van tomando el espacio público, sobre todo el espacio laboral de lo público, que le van poniendo nombre a las sillitas que tienen en el Estado. Entonces, eso te complica muchísimo la construcción presupuestaria del Estado de Chile. Después, el documento, que yo lo leí con muchísimo cuidado, en la primera nota al pie, coloca que el subsecretario de Economía Álvaro Díaz dice exactamente esto. Dice, oiga, ¿por qué estamos discutiendo esto si está subejecutado el presupuesto? Y queda sin responder esa pregunta en el documento. Y lo segundo que me llama muchísimo la atención es que, ok, separamos el tema económico, pero hay un tema jurídico acá, que no es trivial, que es cómo se echa a andar esta maquinita. Y la propuesta de este grupo es, dicen, un marco legal de referencia, esto quiere decir una ley ad hoc, para que dentro de esa ley ad hoc establecer un fondo de emergencia que va a durar solo 24 meses, o sea, una ley ad hoc con fecha de término, bajo la cual se van a dictar decretos supremos. O sea, Entonces, no, claro. vamos a facilitarle los decretos supremos al Ejecutivo mediante una ley ad hoc con fecha de término. Me parece que lo menos, o sea, se me ocurren 1000 fórmulas menos rebuscadas que esa, pero lo ordenado, lo institucionalmente correcto, es la ley de presupuesto nacional, que tiene una serie de mecanismos para fiscalizarse, que no requiere de estos tinglados jurídicos de última hora, y que es mucho más ordenado, y que lo mejor de todo, que esto yo a Briones se lo dije varias veces, nadie se puede restar de participar de las subcomisiones de presupuesto, porque es nuestra obligación como diputado. Entonces, mi propuesta es, terminemos el ejercicio fiscal ahora, en junio, terminamos junio, vemos cuánta plata nos queda, reasignamos los 6 meses presupuestarios que nos quedan y volvemos a empezar con un presupuesto nuevo que pueda fiscalizarse con el mismo, pero no es necesario una ley de referencia como esta, ad hoc. Entonces, me pasa que nos enredamos jurídicamente en una cuestión que es mucho más simple y la cual tenemos solución hace 200 años de historia, digamos, que es la ley de presupuesto nacional. Me parece que el camino jurídico que se va a escoger, que parece ya hay consenso, que es esta ley de referencia, que sea una ley ad hoc, bajo la cual se dictan decretos supremos, va a ser más complicado aún y va a estirar este rifirrafe entre el ministro y algunos diputados de la oposición, porque también hay que decirlo, hay diputados de la oposición que ven una ganancia semanal en repasar a Briones, sacarle un lucas más a Briones, sacarle 3 lucas más a Briones, y eso va a darse 50 veces más de que en noviembre, y la única manera ordenada que a mí se me ocurre de solucionar ese tema hoy día es una nueva ley de presupuesto en que cada diputado que quiere más plata lo diga en la subcomisión que le corresponde. Pero este despelote que se nos armó, donde sale cada persona a pedir más plata, donde sale cada cual con su idea, va a terminar probablemente en un despelote en la Cámara de Diputados, y quizás qué cosa sería aprobada de este acuerdo. Diputado Schalper, antes de que le dé la palabra, deje que lo interrumpe 2 segunditos. Ya les cuento que vamos llegando a las 100 personas. Muchísimas gracias por la asistencia, por lo que el chat está bien activo con preguntas bien buenas. Y aprovecho de comentarles que si quieren hacer una pregunta para el final, cuando hagamos la ronda de preguntas con los diputados, hay un Oye, botón ¿cuánto más que al abajo de la final? Los que somos papás tenemos que ir a cocinar de siempre, así que ¿qué significa el final? y de hecho, vamos a tener que Si votar tenés y hijos, pues, apurar para al respetar gato los tiempos de los al diputados. gato te puede darle un par de pellets y queda listo, pues, pero algunos tienen que cocinar. Ya. No, está bien, está bien. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido para que puedan, para respetar los tiempos. Pero si alguien tiene una pregunta, abajo aparece pregunta y respuesta, ahí hacen cualquier pregunta y el diputado, yo estoy seguro que va a querer responderlas todas antes de poder ir a cumplir con todas sus labores domésticas, obviamente igual de importantes. Así que, diputado Schalper, su palabra respecto a el plan económico. ¿Qué puede decir el oficialismo al respecto? A ver,
Yo creo que aquí hay varias cosas que son importantes. ¿Ah? Mira, lo que hicieron, a ver, primero el Colegio Médico hizo algo que debió haber hecho la oposición, ¿ya? Que es haber sentado un grupo de economistas, haber llegado con un planteamiento económico del gobierno, una cosa que uno podrá discutir si es razonable o no, pero que sea más o menos acabada. Yo creo que tal como el gato de Garín, Nos dejó el gato el diputado. la oposición no Ya fue no es menos. capaz de... Pero mira, sí, esta cuestión te habla de una descomposición y que no suena a crítica, pero una descomposición total de los liderazgos, porque cuando una oposición es incapaz de llegar con una propuesta unitaria en un tema tan básico como una propuesta fiscal y una propuesta económica, te habla obviamente de una descomposición de liderazgos total, ¿te fijas? Ahí hay un tema. Y bueno, acá lo que hemos visto es que efectivamente cada grupo de parlamentarios, en aras de básicamente encender sus grupos de apoyo, presenta un proyecto a sabiendas que es inconstitucional para un poco hacerse el lindo con ese grupo de apoyo. Entonces vamos a tener diputados de regiones agrícolas presentando triplicar el gasto en INDAP para ir en apoyo a los pequeños agricultores. Después van a tener diputados de zonas mineras que van a decir incrementemos el presupuesto de los pequeños. Entonces, si esa es la dinámica en cómo vamos a definir el gasto en los próximos meses, yo te anticipo la catástrofe más grande, porque, mira, la discusión fiscal es una discusión donde se entremezclan tres factores que son sumamente complejos. Uno, la incertidumbre de la pandemia. Dos, el gasto de corto plazo, que eso es real. O sea, nosotros tenemos gente que no puede esperar que nosotros... O sea, cuando uno piensa en un ingreso familiar de emergencia o... Tú estás pensando en gente que necesita una corticoides urgente, y el gasto público ya de mediano plazo es una cuestión en donde obviamente el tema de el costo de oportunidad tiene que tomarse en serio. Pues aquí, cuando a mí me dicen que se puede hacer todo, es porque se toma un poco en serio la conversación. Si aquí es evidente que cuando uno estimula una determinada decisión, inmediatamente eso tiene consecuencias en las otras. Yo personalmente creo que en el ámbito de las familias no podemos evadir un gasto público directo, y eso significa un gasto directo, o sea, una renta básica, en fin. Y en el caso de la dinámica de la empresa, yo personalmente creo que tenemos que dejarnos de funcionar en claves generales y hay que segmentar por rubro, porque cada rubro tiene demandas distintas. Te doy un ejemplo, el rubro del turismo en Chile tiene el problema de que el FOGAPE famoso no le sirve para nada, porque en 6 meses tú no vas a poder ser capaz de sobreponerte. Entonces estamos tratando de crearle un plazo de gracia al menos de 12 meses. En el rubro de la construcción, tú lo que necesitas es una inyección muy vinculada a capacitación y aumentar el capital humano. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que cuando uno piensa en un plan de reactivación, tú tenés que ser capaz, uno, de distinguir las distintas realidades microeconómicas que hay en Chile. En segundo lugar, yo personalmente me la juego con un subsidio a la contratación, porque tú no vas a poder... A ver, ni Alemania sostiene su economía a punta de bono. O sea, si tú no reactivas la economía en base a empleos formales, claro, no sé qué parecido eso, pero si tú no reactivas si tú no reactivas la economía en base a empleos estables, francamente estáis jugando a la poca seriedad. Entonces, yo creo que el gran desafío de la clase política, porque aquí desafortunadamente para estos efectos es la clase política la que tiene que tomar estas definiciones, es tomarse esta discusión en serio. Y en serio, te insisto, yo veo con mucha preocupación la incapacidad de ejercer liderazgo. Mira, la fórmula de Renato, yo creo que es una fórmula que se podrá conversar, podrá tener cuestiones que uno comparte y no comparte, pero al menos hay un esfuerzo por hacer un planteamiento en serio. Yo lo que a mí a veces me da un poco de estupor es que en la Cámara, por lo menos en lo que convivimos con Renato día a día, no hay mucho esfuerzo por hacer planteamientos en serio, sino que más bien hay un esfuerzo por sobrevivir, por tratar de hacerle guiño a los grupos de apoyo y a las barras bravas, a costa incluso de sacrificar discusiones importantes. Y eso, si esa va a ser nuestra dinámica, yo te vislumbro la catástrofe más grande. Perdonen que no sea muy optimista, pero creo que acá estamos para decir las cosas como las vemos. No, y aparte, o sea, vemos los datos que han salido últimamente, datos económicos ya, vimos un IMASEC que fue menos 14,1%. No es algo, si no me equivoco, no es algo sin presente, pero una cuestión terrible, porque al final, y por ejemplo la encuesta UC que salió ayer decía que el empleo que se estaba estimando para el mes de mayo, si no me equivoco, era solo un 11% a nivel nacional. Al final, yo me acuerdo de un profesor de economía, yo estoy en comercial, la mención de economía, y nos decía que al final uno ve unos números que pueden ser súper fríos, pura estadística, pero al final detrás de todo eso hay personas, hay familia, hay ingresos, etcétera, etcétera. Por tanto, independiente de del acuerdo creo yo que se llegue,
que ojalá se llegue hoy en la noche, lo ideal es que se tenga una perspectiva de país ya un poco más de largo plazo, cosa de que simplemente no salgamos de esta a la rápida y después, como bien decía el diputado Garín, de manera irresponsable terminemos haciendo cosas como, por ejemplo, endeudar al país. Oye, Me contestémosle a gustaría... la gente, pues Joaquín, tenemos monopolizar la conversación. Mira, hay harta No, pero gente es que que está haciendo preguntas. ya le he dicho a la gente que deje las preguntas y al final las respondemos para no saltarnos los temas. Ahora, si ¿Y ustedes qué podría quieren, ser al final? ¿Qué podría ser al final, Garín? Al final de los tiempos. al final no queda nada. Le recuerdo, diputado, que usted nos dejó unos cuantos minutos esperando, así que ahora, ahora le toca a usted Dale acompañarnos. nomás, dale nomás, dale nomás. Me gustaría hablar un tema que ya es un poco más picante, porque sabe que al principio yo esperaba que íbamos a tener un poco más de diferencia, pero yo veo que no está tan disparejo en opiniones con el diputado, entre el diputado Garín y el diputado Schalper. Pero el diputado Garín es un reconocido partidario del apruebo, y usted, diputado Schalper, es un reconocido partidario del rechazo. Y hace 2 días quiero rescatar una entrevista que dio el senador Andrés Alamán, y que básicamente lo que decía era lo siguiente: si es que nosotros en octubre no tenemos las condiciones para poder realizar sanitarias, realizar el plebiscito, este se tendría que correr para mayo, y el año 2021 habrían 8 procesos eleccionarios. Y lo que él decía era básicamente, miren, no tengamos plebiscito de entrada y nos pasamos derechamente a noviembre, elegimos el Congreso y ese tiene capacidad constituyente. Así que, tal y como decía, partidarios del apruebo y del rechazo. Independiente de que compartamos lo que dice el senador o no, yo creo que sale una pregunta súper válida. ¿Qué hacemos si es que en octubre no están las condiciones sanitarias para tener el plebiscito, y qué opciones damos para que siga el proceso constituyente? Y la otra pregunta también que me gustaría hacerles es si es que es el momento para empezar a hablar del tema, o como han dicho políticos de distintos sectores, lo importante es enfocarse ahora en la pandemia. Que comience el diputado Schalper, si lo estima. Sí, a ver, lo que pasa es que, mira, si el tema del plebiscito es lo siguiente. La Constitución del 80, y evidentemente hay visiones contrapuestas en esto, pero yo creo que toda la gente que analiza el proceso con relativa honestidad intelectual tiene que reconocer que el origen de la Constitución es un proceso electoral que no cumple con las garantías electorales razonables de un proceso. Por lo tanto, lo que no puede pasarnos es que este proceso constituyente parta con un plebiscito que no dé garantías para que nadie en 10 años más pueda decir que las elecciones del año 2020 fueron ilegítimas. ¿Y qué es lo que permite hablar de un estándar de legitimidad mínimo? Es que usted pueda tener espacio para hacer campaña, tener espacio para contraponer ideas, tener espacio para dejar en evidencia qué implica cada una de las opciones en juego. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si nosotros estamos en una situación de, por decirlo así, estado de emergencia, toque de queda, pandemia, ¿es posible desplegar un proceso electoral que dé garantías de legitimidad para que en 10 años más el nieto de Renato Garín no nos pueda decir que hubo ilegitimidad de origen? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y yo creo que en eso hay que ser súper frío. Esté usted por el rechazo, por el apruebo, esto es una cuestión procedimental. Y por lo tanto, yo creo que hoy día es precipitado porque no tenemos idea. A ver, acá el momento clave es cuando inicia el proceso electoral en sí, que eso es a fines del mes de agosto. ¿Qué va a ocurrir de aquí a un mes? Digámoslo con harta franqueza. Nadie puede saberlo a ciencia cierta. Nadie puede saberlo a ciencia cierta. ¿Ah? Algunos están más de acuerdo con las decisiones que ha tomado el ministro Mañalich y su equipo, otros más en contra, pero son las que se han tomado siguiendo requerimientos internacionales. Entonces, podemos tener una larga discusión de eso. También no sabemos cómo se va a comportar la ciudadanía. Entonces, yo creo, y esta ha sido mi opinión desde el mes de, digamos, hace varios meses, cuando tuvimos la discusión de postergar, que en julio es el minuto para empezar a preguntarse con frialdad, ¿tenemos la capacidad de llevar adelante un proceso electoral razonable que nos permita tener la tranquilidad de que la constitución que surja, sea que sea una reforma o una constitución que surge un proceso constituyente más originario, nos va a dar garantías de legitimidad? Y si la respuesta es no, de verdad, no nos puede temblar la mano, porque lo peor que nos podría pasar es que no resolvamos lo que yo creo que tiene que resolverse en esta pasada, cualquiera sea el camino, que nadie más pueda decir que la Constitución de Chile tiene ilegitimidad de origen. Que yo creo que es una discusión bizantina, para serte franco, porque yo que tuve, digamos, la oportunidad de estudiar la Constitución alemana, que surge cuando Alemania estaba partido en 4,
y por una convención constituyente manejada por los partidos aliados que habían ganado la guerra, a nadie en su sano juicio se le ocurriría decir en Alemania que la Grundgesetz es una norma ilegítima, pero bueno, ya que en Chile eso es tema, eso al menos tenemos que ser capaces de zanjar. La propuesta de Alamán, mire, yo honestamente creo que también es anticiparse un poco a la discusión, estar en eso, pero yo lo que trataría de invitarlos a todos, ¿eh? Es que no nos gane la pasión por nuestras concepciones, sino que en definitiva busquemos un proceso que tenga legitimidad a ciencia cierta, porque si no, ahí vamos a cometer el mayor de los errores, en mismo esta opinión, histórico. Ahora, yo creo que eso hoy día es precipitado aventurarlo. No sé cómo lo verá mi colega Garín, pero yo al menos lo veo un poco así. ¿Qué opina, diputado Karim? Cuéntanos. A ver, hay dos grupos de razones, yo creo, para hacer estas preguntas. Primero está, obviamente, el tema de la pandemia. No se puede hacer un plebiscito con una crisis sanitaria de este tipo. Más o menos en esa época vamos a estar en el cuestionamiento del rebrote. Si es que el brote 1 termina en agosto, septiembre, podría haber un rebrote en octubre y ser el plebiscito un caldo de cultivo de eso. En España yo sigo con mucho interés los debates sobre lo que ocurrió con el 8M. De hecho, hay imputaciones penales ya contra el gobierno de Pedro Sánchez por haber llamado a manifestarse el 8M, siendo que tenían ya el COVID funcionando en Madrid y hay miles de contagios por esa escena. De hecho, les recomiendo muchísimo los intercambios parlamentarios que ha habido entre Cayetán Álvarez de Toledo, marquesa y doctor en Historia en Oxford, junto al vicepresidente Pablo Iglesias. Se agarran de las mechas básicamente por esto, ¿no? Por el 8M y por la manera en la cual el gobierno de Pedro Sánchez llamó a protestar en contextos de pandemia. Acá es muy parecido. Acá puede ocurrir que si forzamos el plebiscito en octubre, terminemos con un 30, un 35, un 40% de votación, es decir, con una participación muy baja, y aunque así gane el apruebo por grandes mayorías, va a quedar trunco el proceso desde el momento uno, porque votó poca gente. Eso es un error, me parece a mí, político que la centroizquierda no puede cometer, ni nadie que esté interesado en el proceso. Después hay un segundo grupo de razones que son económicas, que yo también las he escuchado, que se dice, bueno, ¿cómo en el momento de la recuperación vamos a meter una bomba de incertidumbre que lo que haga es resetear la recuperación y en el fondo hacer imposible el repunte económico? Ciertamente ambas razones son distintas, pero se esgrimen, y claramente hay un grupo en la derecha más dura, lo que se denominan los halcones, que han estado movilizados para este objetivo. ¿Quiénes son los halcones? Cristian Larroulet, Marcela Cubillo, Andrea Alamán, Andrés Chadwick, ¿no? Que a diferencia del diputado Chalper, que el diputado Chalper quiere votar por el rechazo, este otro grupo quiere, ojalá, evitar que se haga el plebiscito. Y hay cuestiones tácticas dentro de la centro-derecha bien interesantes, que es que no se pierdan de vista que el candidato número 1 en la encuesta, que a esta hora está durmiendo, preparándose para los porotos con rienda en el albergue, Oye, ha permitido visibilizar la residencial, así que déjense la residencial. Bueno, él está por el apruebo. Y como está por el apruebo, en sectores de la centro-derecha quieren llevar a Lavín hasta la contradicción máxima, que ocurriría, por supuesto, mientras más cerca esté la primaria presidencial de Chile Vamos. Porque no le daría tiempo a Lavín de hacer su jugada, que es la jugada maestra que lo va a llevar a la moneda probablemente, que estar con el apruebo en el plebiscito y luego a pegar media vuelta y ser el candidato a la centro-derecha, incluyéndolos a todos, ¿verdad? Que es una jugada muy inteligente, que probablemente le va a dar resultado, pero que para que no le dé resultado, sus rivales, especialmente José Antonio Kast y ese grupo, quieren forzar a Lavín a que eso no ocurra, al menos no ocurra durante el 2020. Visto así, a mí me parece que hay una cantidad de, ¿cómo decirlo?, de expectativas sobre la nueva constitución que yo creo que hay que aterrizarla y ojalá bajarla casi a cero, porque primero hay condicionamientos fácticos muy serios en Chile. En primer lugar, creer que la nueva constitución va a cambiar el ordenamiento del poder en Chile, eso no es así. El poder va a seguir estando donde está, que son los grandes grupos económicos y los bancos en particular, que no son las grandes empresas, son los bancos. En Chile, 4 o 5 bancos tienen el poder del capital financiero completo. Tanto es así que en mitad de una crisis, cuando queremos capitalizar a las pymes con 9.000 millones de dólares, hay que pedirle a los bancos, por favor, que entreguen los créditos porque se están oponiendo a entregar los créditos. O sea, tanto poder tienen que impiden el funcionamiento normal de una entrega estatal de créditos masivos con garantía al Estado, y los bancos se oponen. Y hay bancos, de hecho, que hasta hace poco estaban muy en la pitilla por eso. Después, el Senado. Mucho se habla del unicameral. El colega Boric, por ejemplo, está por unicameral, pero al mismo tiempo ha anunciado que va a ser candidato al Senado. Entonces, ¿en qué quedamos? Marcelo Díaz ha hecho lo mismo. Entonces, hay condicionamientos fácticos, el Senado, la elección de gobernadores regionales, la estructura del poder en Chile, que no van a cambiar. Y que por muy hoja en blanco que se haya propuesto el 15 de noviembre, esa hoja en blanco está condicionada en el cuaderno de la historia de Chile y del poder de Chile, que
va a seguir más o menos intocado. ¿Dónde está lo interesante, creo yo? Lo interesante no está en el catálogo de derechos, como cree buena parte de la izquierda, que creo que Diego ha enfrentado esa idea con harta claridad, que vayamos y coloquemos un arbolito de Pascua en el texto de la Constitución, ojalá con 60, 70 derechos, como hicieron los argentinos, ¿verdad?, a mitad de los 90, que reconocieron todos los derechos habido y por haber nomás, pero en la sala de máquinas, como dice el profesor Gargarella, es decir, donde el poder se construye, hay errores básicos, ¿no? Y Chile está en un problema chileno de sala de máquinas, es decir, cómo funciona el gobierno central con las regiones, cómo funciona el Senado con la Cámara de Diputados, cuántas cámaras tenemos que tener, cómo le damos parlamentarismo también a las regiones. Son preguntas de decisiones políticas, pero esas decisiones políticas más fundamentales, creo yo, están condicionadas de facto. Están condicionadas de facto por la elección de gobernadores regionales, están condicionadas de facto por la elección de Senado. Díganme ustedes, ¿cómo terminamos con el Senado si en la mitad de la redacción de la Constitución va a haber una elección de Senado? Es una cosa absurda, lo mismo que con los órganos regionales. Entonces, es tanto el desorden en el cual esto se gestó. Yo les recuerdo que yo no soy parte del acuerdo del 15 de noviembre por este tipo de cosas. O sea, esto está mal concebido desde el comienzo. Esto es una clase política desesperada esa noche por ejercer algún tipo de autoridad, por ejercer algún tipo de acuerdo, que salieron con esto, que tiene problemas estructurales este acuerdo. Entonces, tomando lo que dice Diego, me parece que si vamos a discutir la fecha del plebiscito, que yo estoy muy abierto, insisto, creo que es muy importante que esto tenga relevancia democrática real, si vamos a discutirlo, discutamos todo el asunto. Discutamos todo el asunto de inmediato. ¿Cuál va a ser el reglamento de la Asamblea Constituyente que va a tener? A mí me parece un absurdo, por ejemplo, quienes plantean que llega a la Asamblea Constituyente y se arma su propio reglamento de funcionamiento. Es un absurdo. El poder soberano del Congreso tiene que entregar un marco de funcionamiento a esa Asamblea lo más detallado posible y que dentro de ese marco la Asamblea decida. Pero, insisto, en este contexto, yo creo que sea julio, sea agosto, sea el momento donde hay que hacerlo, aquí hay que sentarse a repensar este proceso, porque esto va mal. Esto va mal, Pero tú va estás mal, claro que muy eso no va a mal. ocurrir. Tú estás claro Va que eso muy, no va a ocurrir. ya, pero yo creo que va muy mal igual. O sea, tener una elección presidencial en la mitad de la redacción de una constitución, tener una elección de Senado, cuando es una elección, una institución al menos controvertida, que tú tengas una elección de gobernadores regionales, siendo que quieres arreglar el proceso del centralismo, la hoja en blanco supuesta del 15 de noviembre ya no existe. Ya Oye, no existe. y digamos las cosas como son, Renato, mira. Acá, como va a haber un proceso constituyente originario o reformista, da lo mismo, en curso, ¿cuál va a ser el rol de los legisladores? Claro. Cualquier gallo con un sentido mínimo de política te va a poder decir, pero es que tenemos que esperar la definición constitucional porque esto que estamos Exacto. legislando podría ser incompatible constitucionalmente. Entonces al Exacto. final vamos a terminar con proyectos de ley como del día de la, no sé, pues, el día del pelo largo, Claro. el día del pelo corto, el feriado. ¿Te fijas? Entonces es una cosa simplemente de loco. O sea, si uno No, se pone... y Si uno se después pone de redactar la Constitución, Diego, hay que arreglar el Estado, porque la Asamblea Constituyente no puede reformar el Estado. Tú tienes que redactar primero las normas constitucionales y después tienes que hacer que el Estado cuaje con esas reglas. Entonces, es de tan largo aliento lo que hay que hacer en Chile, que por lo menos un lustro, una década de reformas institucionales, que yo creo que hay que sentarse con mucho cuidado, con mucha calma. Ojalá eso exista, ese espacio que es muy difícil, pero insisto, estas consecuencias institucionales que han ocurrido son consecuencia de lo que ocurrió el 15 de noviembre, donde un grupo de jovencitos, más bien cercanos a mí, se creyeron habilosos, creyeron que habían dado un golpe a la cátedra con esto, y no es así. En el fondo estamos atrapados como clase política en un proceso que está mal pensado, que está mal gestado, y que yo creo que hay que arreglarlo, porque son tantas las expectativas que hay en la gente, que si esto sale mal, es el final de cualquier opción republicana en Chile. Y mira, déjate darte un ejemplo histórico, Joaquín, que es interesante. La Constitución del Weimar en Alemania irrumpió con muchas ganas de tener muchos derechos sociales. Tenía un catálogo eterno de derechos sociales. Y tú sabes que en la Constitución nueva alemana no incluyeron ninguno. ¿Significa eso que el sistema de seguridad social alemán cayó al base cero? No, obviamente que no. Sino que se dieron cuenta algo que Renato dijo a la pasada, pero que es muy importante, que es que cuando usted genera una sobreexpectativa en lo que la Constitución puede hacer para modelar la posibilidad institucional de darle a usted una prestación social, al final la que termina desprestigiada no es solamente la clase política, sino que el sistema institucional completo. Porque la gente dice, a mí en la Constitución se me resguarda el derecho a la salud, pero si tengo fibromialgia y voy al CEFAM 4 de Buin, no me atienden igual. Y ahí la queja ya no es contra el señor Garín, contra el señor Chalper, no, la queja ya es contra toda la institucionalidad. Entonces aquí esta sobreexpectativa que se está generando respecto de la posibilidad que la Constitución tiene de asegurarse estas garantías sociales es de una irresponsabilidad
histórica tremenda, ¿ah? Que ya la conocimos en las constituciones de los años 20, ¿ah? Que ese fue el momento álgido, la Constitución de México y en fin otras más que tenían catálogo eterno, pero que después los países no eran capaces de cumplir. Claro. Oiga, a mí me quedan 13 minutos, Joaquín. Yo sé que... Por eso mismo lo voy a interrumpir ahora. Yo lo estoy pasando bacán, de verdad. Me cuentan por interno que ya tenemos más de 100 personas, lo están pasando increíble y tenemos unas cuantas preguntas. Vamos a tratar de leer un par para que el diputado Chalper, que tenía hartas ganas de responder también, no se quede con las ganas. No diga así eso, que Karim, hay Karim preguntas de también. todas, hay que no tienen nada que ver con la pandemia, hay algunas que sí, así que voy a tratar de leer un par para cada diputado. Así que la primera que me gustaría leer, que la he estado leyendo ahora, es una para tratar de meter un poco más el tema a lo que es la universidad, finalmente la política universitaria, donde muchas veces nosotros como movimiento, y yo sé que al menos los diputados en su momento estuvieron Pero elegir un movimiento de derecha o izquierda, ¿de qué? elegir un movimiento Son liberal de liberales. centro-derecha. Es un liberal de centro derecha. Ah, ya, Justamente. para que nos situemos, Pogarín. Tal Con cual. Mirosevich. No, No, pero Gairosich, ¿cómo hace de centro derecha, weón? créeme que no. No, pero la primera pregunta tiene que ver... Como Bernales. No, tampoco. Ya. Frente Amplio no es nuestra identidad. Bueno, la primera dice, ¿qué opinan los diputados de la censura de opiniones a las minorías en las universidades? Fenómeno que se ha manifestado en varias partes del mundo en el último tiempo, y cómo podrían dichas minorías u otros líderes universitarios lidiar contra ese fenómeno. Pero ¿por qué no hacemos varias, te tinca, Renato? Porque si no vamos a estar... Ya. Sí. Hagamos varias, pues. Hagamos una... Tiene 13 minutos, me dijo el diputado Chalper, hagamos unas 3 preguntas, si le parece, para que ambos puedan responder igual. Pueden ser más, y podemos a ver, eso que se acaba de preguntar es de rápida respuesta, entonces si quería hacemos varias y contestamos lo que cada uno pueda contestar. Po. Les leo varias preguntas, entonces. Ahí tenemos esa, acá hay una. Diputado Garín, ¿por qué se fue de Revolución Democrática? La siguiente pregunta. Diputado Garín, ¿qué opina usted de la polémica de las autodonaciones de su ex partido, Revolución Democrática? No, pues sí, me voy a referir yo también. Tan buenas preguntas. ¿Cómo podemos hacer que no se apliquen medidas frente a la contingencia del COVID que sean populistas? Yo creo que igual lo hemos hablado un poco dentro de la conversación. Acá hay una que, miren, nos dicen, si fueran presidentes, ¿cuál sería su medida si fuera presidente para resolver el problema de la desigualdad y la repartición de la torta? Como si fuera una medida, ya. Y a ver, estoy tratando de leer a la rápida las preguntas. A ver, ¿y qué consecuencias netamente negativas puede conllevar una nueva constitución? Y una última que me gusta harto, por el tema de la FECH, justo que el diputado Chalper nos decía al principio, Renato Garín, educado en la Universidad de Chile. ¿Qué opinión puede tener sobre la legitimidad de la actual Federación de Estudiantes, de la FECH? No, eso yo Traté de leerles hartas preguntas bien mezcladas para que ahí, a petición del diputado Chalper, puedan responder distendido. Así que, ¿Parto yo, Renato, o prefieres partir tú? Me da lo Ya, mismo. parte tú. Ya, a ver, Pero mira, la universidad por definición es el espacio que existe en una sociedad para tener diversidad de opiniones y ponerlas en común. Eso es una universidad. Cuando tú tienes monopolizada la universidad por 3 elementos que me parecen nefastos. Uno, por la hegemonía ideológica, o sea, que alguien busque imponer que la universidad se transforme en una especie de sucursal ideológica. La segunda es cuando estás capturado por lo que yo llamo la hegemonía de los indicadores académicos, de las revistas y los papers. Entonces, por lo tanto, lo único que vale desde el punto de vista intelectual es aquello que es metrificable. Y esa es una aproximación absolutamente, mira lo que te voy a decir, materialista y economicista del pensamiento académico. Y lo tercero es cuando tú terminas capturado hacia una universidad puede tener asesorías con algunas empresas, porque al final, curiosamente, terminas investigando y pensando, de acuerdo a aquello que es favorable, a aquellas empresas que de alguna manera patrocinan tus estudios. Entonces, las universidades tienen que ser ajenas a todo este tipo de consideraciones, porque la universidad es el lugar en donde pocas veces el hombre tiene la posibilidad de pensar sin ataduras de ningún tipo y buscando aquello que es más coherente al bien común. Eso es lo que yo creo, y por lo tanto la censura de opiniones es lo menos universitario que hay. Cuando yo veía que en una facultad de la Universidad de Chile le pedían a usted ser animalista y no sé qué más para poder ser dirigente, o sea, yo no he visto cosa menos universitaria, se lo digo. Y yo creo que en otros países del mundo seríamos el hazme reír,
con una cosa como esa. Ya, lo de las autodonaciones, muy cortito. A ver, yo creo que es una cosa, bueno, Renato se podrá detallar más, pero la donación por definición conceptual. ¿Ah? Mira, cuando se dice que es sin fin de lucro, no es solamente porque no busque un lucro económico, sino que es sin un interés, por decirlo así, digámoslo así, retornable. ¿Ah? Entonces, cuando usted me dice que está donando en algo que lo va a beneficiar a usted en un mediano y largo plazo, es evidente que eso no es una donación. Pongamos la inversión, si usted quiere. Y eso es el error, o por decirlo así, la trampa. ¿Ya? Y yo creo que aquí se equivocaron, ¿eh? Y no me refiero más al punto, porque lo que debieron haber hecho es haber reconocido que se equivocaron en el primer minuto, haber pedido disculpas y se acababa el tema. Pero francamente yo creo que eso los va a acompañar, lamentablemente, digamos, para toda la carrera política que queda por delante. El populismo, muy cortito. El problema del populismo, o lo que yo entiendo por populismo, es este empeño por no hacer lo difícil, sino que siempre buscar aquello que requiere el aplauso fácil. Y eso al final revienta a los países. Normalmente los países, especialmente en tiempos de crisis, tienen la responsabilidad de hacer las cosas difíciles. Y si no, la verdad es que vamos a vernos envueltos en un problema muy profundo. Ya, ¿qué medida si uno tuviera que tomar una medida, digámoslo así, yo creo que la primera medida que uno debiese tomar, y hay que tener mucho coraje y todo lo que significa, es la reforma al Estado. Yo en eso coincido con Renato, o sea, ser capaz de actualizar al Estado a lo que se necesita, recortar gasto público innecesario. Yo junto a un grupo de personas estamos trabajando hace un buen rato mirando el aparato del Estado en detalle, y tú te sorprenderías el nivel de plata que se pierde en Chile, las cosas más increíbles. Y lo otro, la descentralización del Estado. ¿Eh? En Chile el problema es que, no, mira, acá se pretende descentralizar el país por la vía de elegir al gobernador regional, que, para serte franco, es lo último que importa. Lo que más importa es que tú tengas planes de desarrollo regional que realmente tengan una identidad, que tú tomes una definición, por ejemplo, que la región del Maule va a ser una región agroalimentaria, y por lo tanto tú tienes centros de investigación agroalimentario, fortaleces tus planes de capacitación en esa dirección, o sea, haces todo un andamiaje institucional para que eso se produzca. En cambio acá no tenemos planes de desarrollo regional, la verdad de las cosas, y yo que represento una región como la región de O'Higgins, que queda aquí al lado, digamos, de Santiago, pero como decimos en regiones, y lo decía también, bueno, Garín representa zonas rurales también aquí en la región metropolitana. Obviamente el problema más complicado, Joaquín, es que no hay una capacidad de tener descentralización en la gestión, y esa cuestión lo hace imposible. Ya, y respecto a la nueva constitución, yo te diría tres cosas. Lo primero es esta sobreexpectativa de la que estábamos hablando, que va a ser muy complicada. Yo te lo digo, va a ser muy complicada porque la gente va a tener la sensación de que porque se dictó una nueva constitución y se consagró eventualmente el derecho a la salud o el derecho al trabajo, van a poder llegar a el Ministerio del Trabajo con la Constitución en la mano y exigirle un espacio de trabajo. Y eso no va a ser así, o peor todavía, si es así, vamos a terminar con un incremento del gasto público, que ya lo vivieron Grecia, ya lo vivió España en su minuto cuando se compraron esta cuestión, y el descalabro fue total. Segundo, yo creo que a propósito de la sala de máquinas que mencionaba Renato, claro, pues aquí donde hay que meter tijera, son cómo se dan las correlaciones de poder dentro del Estado. Y eso es algo que nadie se atreve a hacer, porque eso efectivamente ya es hablar en cosas mucho más finas, que requieren un nivel de... Tanto, mira, hay dos cosas que nos enseñan a los abogados que nos gusta el derecho constitucional. Una cosa es la forma de Estado, que es cómo se distribuye el poder a lo largo del territorio, y otra cosa es la forma de gobierno, que es cómo correlacionan los distintos poderes del Estado. Eso en Chile, mira, si nos quisiéramos tomar en serio eso, daría para hacer una cosa realmente interesante. Pero eso sí que es una conversa que hay que tomársela muy en serio. Y lo tercero, yo creo, y yo soy partidario de algo que en la derecha no les gusta mucho, pero yo creo que el legislador tiene muy poco contrapeso. Mira, aquí el legislador se puede permitir pasar años sin legislar algo y nadie le puede hacer nada. Y una de las cosas que yo estoy proponiendo es que los ciudadanos puedan interponer una acción constitucional que autorice al TC a fijarnos un plazo para legislar. Es decir, mira, hay un caso que es emblemático, y con esto cierro, que es el caso del alza unilateral de los planes de ISAPRE, que es una vergüenza mundial, pero es porque el artículo 38 ter de la ley de ISAPRE, que es lo que hay que reformar, requiere una reforma legal. Y la verdad es que nadie le ha puesto el cascabel al gato. Nadie se atreve a hacer esa reforma legislativa. ¿Y cuál es la herramienta que tiene el ciudadano para exigirle al legislador? Ninguna. Algunos me dicen la iniciativa popular de ley. Maní, porque esa ley va a tramitarse de acuerdo a lo que los parlamentarios quieran. Las urgencias populares, o sea, que los ciudadanos puedan ponerle urgencia al texto legal. Ya, eso puede ayudar un poco. Pero a mí me parece muy interesante la fórmula del Tribunal Constitucional alemán, que autoriza que en caso de manifiesta negligencia por parte del legislador,
tú puedas exigirle al legislador con un plazo dictar una determinada ley. Eso a modo de algunas cosas que uno puede decir. Buenísimo, buenísimo, diputado. Entonces, diputado Garín, para ya el cierre de este A ver, exitazo conversatorio que sobre tuvimos. las universidades, yo estoy de acuerdo con lo que se plantea. Me parece que el concepto que ha usado Axel Kaiser, que tiene muy mala prensa, yo lo encuentro muy inteligente, sobre la neoinquisición que él dice que se está viviendo, ¿no? Yo creo que es muy cierto. Yo creo que hay grupos en las universidades que se han hecho expertos en victimizarse por una cosa o por la otra, y también expertos en la intolerancia y en funar y en tratar de manchar al interlocutor, casi siempre con acusaciones rimbombantes, destellantes, ¿verdad? Que terminan casi siempre en nada o cuajando crisis en las comunidades académicas bien graves. No digo que no pasen cosas graves en la universidad, digo que hay un clima de victimización realmente insólito, impropio, creo yo, que tiene que ver con la generación en la que estamos, ¿no? Una generación que se siente consumidor y cliente de todo, por ende no coloca mucho de su propia cosecha para nada. En los dirigentes universitarios, en particular, yo, en los últimos 15 años que es donde he estado en el espacio universitario, yo veo una tendencia bien seria, que es que llegan a primer año y en primer año son candidatos, en segundo año vuelven a ser candidatos, en tercer año vuelven a ser candidatos, en cuarto año ganan el centro de estudiantes, en quinto salen a la federación y dejan de ir a clase, dejan de tomarse la universidad en serio. Entonces, yo siempre tengo discusiones en el Frente Amplio con esto de por qué este enfoque tanto en la educación. Siento que cuando nuestros diputados pasaron por la universidad, prácticamente no iban a clase. Entonces, es la educación del resto, entonces la que importa, es la educación del otro, la que importa, no la mía. Me parece bien grave que políticos chilenos tengan la oportunidad de pasar por la Católica o por la Chile y no se les note y no aprendan nada, sobre todo en derecho. Es bien sorprendente. Con Diego casi siempre nos pasamos malos ratos por esto, porque hay debates que se conducen por grupitos de izquierda y de derecha que sin respeto por las normas legales ni reglamentarias hacen básicamente cualquier cosa. Y eso tiene que ver con la mala formación que tenemos los dirigentes políticos en las universidades, donde se han armado verdaderas carreras paralelas de representación en vez del estudio. Yo creo que tenemos que volver a esa vieja tradición como diputados como Juan Bustos, por ejemplo, que era profesor de Derecho Penal y al mismo tiempo era diputado. Esta disociación entre lo intelectual y lo político es muy serio, porque entonces los políticos pasan a repetir cositas que le escuchan un par de profesores, como por ejemplo las cosas de Fernando Atria, que si bien son muy inteligentes, se han repetido tanto hasta el cansancio que ya van perdiendo un poco de sentido, porque son eslogan en el fondo que los estudiantes repiten porque se lo leyeron un profesor. Y esto ocurre también en la derecha con Gonzalo Rojas, por ejemplo, ocurre en otros mundos, ¿verdad? Con otros profesores. O sea, es esa especie como de tribus internas en la facultad, donde los profesores juntan de a 20, de a 30 ayudantes y se empiezan a convertir en una especie de profeta en los patios, me parece a mí muy poco moderna, muy poco ilustrada. Y creo que en Derecho en la Chile eso nos pasó, nos viene pasando hace un buen rato ya, y creo que también ha penetrado esa idea en nuestra universidad. Y esto no es solo una intolerancia de izquierdas, que ya existe, también es una intolerancia de grupos. O sea, para mí el animalismo no tiene sentido si vamos a ir a manchar con sangre animal una actividad. No tiene sentido para mí las minorías si van a ir a aplastar a otros, digamos. No, ese concepto universitario de la queja de la víctima, que entonces en el espacio universitario se va a colocar como victimario de su victimario a su vez, me parece que es una incomprensión del espacio estudiantil, que es una lástima, pero esto está ocurriendo en todo el mundo y los espacios universitarios se están decayendo uno a uno con mucha potencia. Sobre lo de RD, bueno, a mí me parece que RD perdió la capacidad de convocatoria amplia que en algún momento tuvimos, donde se convocaba gente de los más diversos espectros, desde Miguel Crispi, que era un militante socialista, hasta yo, que vengo más bien del mundo liberal, hasta ex militantes comunistas como Natalia Castillo, por ejemplo. Me parece que eso se perdió a una especie de comunidad personal, ¿verdad?, en torno al liderazgo de Jackson, que ha tendido, creo yo, a frenar otros liderazgos. Pienso en Mayol, pienso en Javiera Parada, pienso en Ana María Gasmuri, que se han visto un poco frenados por este liderazgo que a mí me incomoda, al menos esta manera caudillista de ejercer la política. Y creo que el tema de las donaciones es un poco lo mismo. Giorgio y su grupo más cercano han hecho el tema moral una especie como de espolón, ¿verdad? Para espolonear al resto. Me parece que eso dentro incluso de nosotros era muy grave, porque todos nuestros debates internos en el Frente Amplio, la centroizquierda, terminan en un debate moral, de quién es mejor, ¿verdad? De quién es peor, es que fíjate que yo sé que tú hiciste esto. Entonces, ese debate me parecía que había que salir de algún modo de eso. Y me pareció que hacer ese tweet tenía algún sentido. Yo nunca pensé que iba a pasar lo que pasó, porque también ellos meten sus autogoles en el camino, ¿no? Y ellos mismos se complican.
pero yo creo que se pone a la vista una manera de hacer política en la cual le ha caído el Frente Amplio, que ha perdido gran capacidad convocatoria. Por ejemplo, hoy día Natalia Castillo haciendo un escándalo en Twitter porque le llegó una caja supuestamente mal asignada, cuando uno esperaría que la reacción de los políticos fuera distinta. Entonces, en ese contexto me parecía muy importante para mí mismo y para lo que nosotros representamos, distinguirme esa forma de hacer política, que me parece que el 20 de octubre, por ejemplo, quedó muy claro en el Congreso, sesión especial con el estallido social, que la bancada del Frente Amplio se retira de la sala durante más de una hora, y yo quedo solo, básicamente, representando el espacio político. Me parece que ahí quedó muy claro, ¿no? de cuál es la vocación republicana y cuál es la vocación adolescente que me parece que algunos compañeros tienen. Yo, en ese sentido, me parece que al menos mi postura es tratar de subir el debate, sacarse la moral de encima. Yo no soy ni mejor ni peor, tengo una historia igual que todos los demás. Entonces, sacar del espacio de lo público la moral privada me parece que es súper importante para todos los debates, sean los temas de moral sexual, sean los temas de moral económica, como son estos. En fin, uno no puede estar con la moral por delante, me parece que eso es un error del diputado Jackson, que lo ha ido perforando él mismo. El diputado Jackson ya acumula 60% de rechazo en las encuestas que antes lo daban con 55 puntos de aprobación. Entonces, algo se está haciendo mal, y es una lástima que los compañeros no han reflexionado sobre esto. Beatriz Sánchez tiene 2% en la encuesta, Boric y Jackson tienen 60% de rechazo. Es decir, algo ocurrió mal en estos 2 años, y ojalá hubiera tiempo para arreglarlo, pero yo dudo de que realmente esté el ánimo para arreglarlo. Respecto de cómo uno orquestaría el gobierno si tuviera la oportunidad de dirigirlo, yo creo que efectivamente la reforma del Estado es lo más importante, porque acá se pueden hacer muchísimas cosas, pero el fondo material es el mismo Estado de 1833, reformado varias veces, pero en el fondo la misma arquitectura elefantiásica que ha sido ineficiente desde el comienzo. O sea, este Estado lamentablemente, grandes desafíos que ha enfrentado han sido los terremotos, los más grandes de todos, y se ha salido básicamente con colaboración privada, con solidaridad privada, no porque el Estado sea experto en levantar el país en terremotos, también tenemos un déficit ahí. Yo creo que el presupuesto base cero, con todo lo que digan los compañeros de la NEF en contra, me parece que es clave. Yo creo que 75.000 palos verdes es muchísimo, muchísimo dinero. ¿Cuántos estados en el mundo quisieran tener esa plata? Y hay que ponerla sobre la mesa, dónde queremos poner, dónde queremos restar, porque fíjense ustedes que un gran tema de la izquierda, que se repite mucho, es quitarle financiamiento a los militares, es decir, reducir el gasto militar, que es razonable, pero para hacer eso tienes que hacer presupuesto cero con todas las instituciones. Tú no puedes querer restarle 1.500 palos verdes al ejército y no restárselo a otras reparticiones que gastan más la plata también. Es decir, si queremos quitar donde no nos gusta que haya, también abrámonos a sacar de ahí donde también pensamos que está bien, ¿no? O sea, hay que tener apertura mental de pensar el Estado del siglo XXI. Chile tiene un problema central, estructural, que es que sus instituciones están pensadas con los cánones del siglo XIX y los ciudadanos y los problemas del mundo están en el siglo XXI. Y sea pandemia, sea estallido social, sea lo que venga, una nueva constitución no te arregla eso. Y eso hay que explicarlo al tiro. Yo quiero una nueva constitución, ojalá que sea lo mejor posible, lo más ordenada posible, pero eso no va a arreglar el problema. Entonces, para contestar la pregunta directamente, ¿qué es lo más difícil de una nueva constitución? ¿Qué es lo más complejo, lo que más puede dañar al país? Es el post de la nueva constitución. Cuando las expectativas entonces bajen, como siempre bajan en la humanidad, porque primero tienen la expectativa alta, después bajan naturalmente, eso va a generar desafección con el proceso, y a la vez, cuando quieras ejecutar la nueva constitución, te va a faltar o plata, o te va a faltar el Estado de Chile que va a ser incapaz de hacerlo. Entonces, esto es un proceso largo, que va a durar 5 o 10 años, tal como cuando Alessandri se va el 24, recién vuelve el 32 a ordenar un poquito el país, porque los 8 años anteriores fue una dictadura socialista 11 días, Carlos Ibáñez del Campo, Emiliano Figueroa, básicamente porque el Estado de Chile quedó fracturado. Yo me temo muchísimo, y creo que con Diego compartimos este temor, de una fractura institucional en Chile que vaya más allá de lo político. Es decir, no que los políticos de izquierda con los de derecha peleen todos los días, que es su pega, sino que las élites se quiebren respecto a los ciudadanos. Y aquí cierro con el tema del populismo. Yo efectivamente rechazo el populismo, sobre todo el económico, pero también hay que decir una cosa, el populismo se basa en que las élites pierden la afección ciudadana, y en Chile la élite, la fronda, como decía Alberto Edwards, lo que hace es empeorar la situación. La élite chilena ha empeorado la situación, con sus privilegios, con sus componendas, con sus arreglitos, con sus barrios de privilegiados, con sus colegios de privilegiados, con universidades que parecen guetos culturales en vez de universidades. Es decir, la élite empeoró el escenario. Para que haya un pueblo enojado con las élites, también tiene que haber una élite un poquito inoperante. Y en Chile me parece a mí que la política es mala y es cara. Se gasta una tonelada de plata en políticos que no nos sirven a los fines ciudadanos. Oye, muchas gracias, diputado. Estaba viendo que el diputado Chalper estaba en un diálogo en el chat, no sé si quiere contestar. No, no, mira, el Renato lo contestó mejor que yo. Si el temita de la caja de la Natalia Castillo, mira, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que no hay síntoma más evidente de lo pobre que está la política si eso es un hecho político relevante en el país.
O sea, que una persona haga un show con una caja que le llega, en vez de reconocer que el alcalde reparte por barrios para evitar conflicto entre los vecinos y que el costo puede ser que le toque a alguien que no le corresponda, que en un país normal y en Rancagua lo que hace es devolver la caja y no montar. El primero le sacó el sellado, así que nos metió en un forro sanitario porque vamos a tener que volver a sellarla. Así que muchas gracias, diputada Castillo. Y segundo, toda esta parafernalia que ella arma, la verdad es que yo no me la explico. Entonces, no sé. Bueno. Y veo que Paulo Peña tiene una opinión muy prejuiciada respecto a lo que uno puede decir, así que yo creo que todo lo que le diga no lo va a convencer. Bueno, al menos le puedo responder su pregunta. Aprovecho de pedir disculpas si no alcanzamos a incluir todas las preguntas. El tiempo es limitado, las preguntas son, por suerte, muchísimas. Tuvimos un montón de gente. Yo no sé si ya el diputado Chalper se puede quedar unos minutos más o No, vamos no cerrando. puedo. Mira, tengo el mayor de la intención de Con escuchar toda Renato la porque dice sinceridad nomás. mucha cosa que de verdad me parece muy interesante. Y con Renato aprovecho de comentar que tenemos conversas de muchas cosas de estas en los pasillos del Congreso, a veces con mucha frustración. Pero mira, yo creo que lo importante es que ya que los que están hoy día, un día viernes 12, a las 8:37 viendo esto, me imagino que porque tienen algún interés en la política, es que se la tomen en serio. Y tomársela en serio al menos requiere tres cosas. Uno, formarse en serio. Siempre la formación es insuficiente, ¿ah? Pero al menos obligarse a tener una formación adecuada para... Porque a ver, estar en política se supone tener la posibilidad, responsabilidad de influir en la polis, en el porvenir del país, y por lo tanto es una cuestión que hay que tomársela en serio. Lo segundo, hay una cuestión más de voluntad, ¿ah? Para los que somos tomistas está la parte, ¿no es cierto?, de la razón y también está la parte de la voluntad. Y la voluntad tiene que ver con atreverse a tener hábitos acordes a una cosa como esa, ¿ah? Y por lo tanto yo siento que lamentablemente toda la búsqueda de hacer lo bueno, de hacer lo correcto, de hacer lo difícil se ha ido perdiendo. Y yo creo que eso es muy lamentable, porque fíjate que de eso las consecuencias culturales de la sociedad de mercado extrema que tenemos, y porque yo creo que en Chile tenemos una sobredosis de individualismo muy complicada, termina por socavar las relaciones interpersonales y por esta búsqueda de lo bueno, ¿ah? Y es una pelea que tengo con mis amigos de varios centros de pensamiento en la derecha, que por este tipo de frases me tachan de socialista, pero yo creo que ellos han leído poco de lo que significan las consecuencias culturales de un mercado sin contrapeso, ¿ah? Y lo tercero que yo te diría es que de verdad nuestra generación en esta pasada tiene una responsabilidad histórica muy importante, porque guste o no guste, las antiguas generaciones observan estas crisis desde sus traumas, ¿ah? En cambio nosotros observamos esta crisis, hay un concepto muy ciútico, pero es ex novo, es decir, desde la experiencia cero, y por lo tanto nosotros tenemos que tener la capacidad de tener el liderazgo y la valentía para poder hacer las cosas que hay que hacer. Y en eso efectivamente las actitudes adolescentes, mira, hay dos tipos de adolescencia, esto no lo he dicho nunca y me van a retar, pero está la adolescencia de ese gallo cuarentón, 45, que normalmente es de centro derecha, que pasó su infancia y juventud en toque de queda, entonces ahora a los 40 se le soltaron las trenzas, porque descubrió el mundo del carrete como, pero viejo, ¿te fijáis? Y ese es un gallo que hoy día está en una cosa muy increíble. Y lo otro, efectivamente, como él lo decía Renato hace un rato, son gallos de nuestra generación que se vieron con poder muy chicos y que por lo tanto están como embobados en su capacidad de producir, según ellos, procesos sociales, pero se toman esa responsabilidad con muy poca seriedad. Entonces, yo creo que acá tenemos que dejar de lado esos infantilismos y tratar de tomarnos en serio lo que está en juego, porque ¿sabéis qué? Aquí no es una cuestión teórica, es una cuestión que va a tener que ver con cómo la gente va a enfrentar su vida a partir de las decisiones que se tomen. Entonces, yo creo que se acabó esta incapacidad de hacer las cosas en serio. Don Renato, como siempre, un gusto. Joaquín, un Aprovecho gustoso también también. de agradecerles a los dos por venir. De verdad, Muy el bueno, muchas movimiento gracias. y toda la Universidad de Chile se los agradece tremendamente. Gracias a todos los que asistieron. Tuvimos una conversación bacán. Y los dejo más que invitados al diputado Garini y diputado Charper, sobre todo que estamos hablando de la fecha al principio, en un tiempecito más, si es que se animan, poder hacer algún conversatorio, algo de discusión de política universitaria. De verdad que nosotros estaríamos felices y yo estaría muy feliz de poder contar de nuevo Yo con no ustedes. sé, yo no sé qué edad tiene Renato, pero yo tengo 35 y la verdad es que hablar de política universitaria, puta, nos van a mirar en decir Pero estos ¿por gallos qué no? Mira, los pegados. dos, pero si fue dirigente universitario, Sí, ¿cómo está no? bien, pero nosotros, o sea, podremos analizarla, pero si quería hablamos de educación, pero nosotros ponernos a opinar de la interna de la Chile, yo espero que elegir
se cuadre con la centro derecha y logremos un espacio en la FED para la centro derecha. Vamos a ver qué nos deparan las elecciones, pues, pero algo vamos a hacer más adelante. Ya, no hablo más, ve hizo hablarle cera, Joaquín. Gracias, Renato. Muchas gracias, de Gracias. verdad, a los dos. Muchas gracias Gracias a todos y nos vemos en una próxima. Chao, gracias. Chao, chao. Cuídense.